Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este capítulo de Plan Piloto, primer capítulo ya del mes de mayo. Se nos está yendo el año rápidamente y bueno, como siempre agradecer que nos acompañe todos los días miércoles a través de Agricultura TV, por supuesto, en YouTube y a través de Zapping Canal 182. Y hoy día partimos este programa hablando de las buenas condiciones comerciales que tenemos hoy día en el mercado y cómo nuestras amigas inmobiliarias nos están ayudando a financiar el sueño de poder invertir o de tener nuestra casa propia. Y para eso nos acompaña Ángelo Rojas. ¿Cómo estás, Ángelo? Hola, Connie, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya harto sin verte. Sí, llevamos algún tiempo fuera, pero ya De feliz y vuelta. Contento con la invitación y volver a estar De vuelta en contigo las acá. pistas. Exactamente. Un buen mes se nos viene, ¿no? Sí. Buen mes tuvimos abril. ¿Cómo estuvo? Sí, nosotros tuvimos un buen cierre de mes el Me mes alegro pasado y tenemos altas expectativas ahora también que nos vaya bien en mayo porque tenemos ofertas y soluciones para nuestros clientes importantes que queremos conversar hoy día. Eso, sobre contigo. todo con lo que venimos a contar hoy día de estas soluciones que están teniendo para quienes hoy día están ahí con un poco complicados, a veces no se quieren gastar las lucas, digámoslo igual, y para eso siempre está nuestro amigo Euroinmobiliaria como para poder hacernos el traje a la medida y ayudarnos un poquito en la compra, ¿no? Sí, nosotros estuvimos conversando con nuestros clientes y en nuestra búsqueda de solucionarle los problemas o los dolores que tiene al querer invertir en un departamento o en un producto hipotecario, desarrollamos una idea distinta aprovechando nuestra sinergia con nuestro hermano, miembro del mismo holding Level, que es la Con administran en el que fondo. administra los departamentos. Que se ganaron, yo estuve viendo ahí, tuvieron un par de premios ahí a través de Level. Sí, Level ganó el premio a la inmobiliaria, a la multifamily más grande de Chile. Mira tú, qué bien. Y nosotros como inmobiliaria obtuvimos el tercer lugar en la inmobiliaria que más UF promesó el año pasado. Perfecto, bueno, y eso también habla de todo lo que hemos mostrado a través de todo este proceso de plan piloto también, o sea, de lo mismo, tú acabas de decir, después de hablar con nuestros clientes llegamos a la conclusión de, o sea, siempre están preocupados del feedback del arrendatario, del cliente, del inversionista, son especialistas en multifamily hace mucho tiempo, buena materialidad, buena ubicación, buena conectividad, o sea, las tienen absolutamente todas. Sí, nosotros estamos siempre preocupados del departamento en sí, terminaciones, ubicación, lo que es el producto, Eso. pero creemos que hoy día las exigencias son un poco más allá y es muy importante al cliente asesorarlo y darle soluciones en cómo puede financiar un departamento. Claro, porque ahí es donde uno, hoy Donde día uno topa. está cojeando. Claro. Entonces, nosotros creemos que la opción de invertir en inmuebles para un futuro, para tu jubilación, para tus hijos, para tus nietos, Claro. es una buena opción y queremos aprovechar de que tenemos a nuestros clientes siempre a la mano y los escuchamos, de lograr de una manera innovadora poder solucionarle los dolores que tiene o los problemas que tiene al momento de invertir en un proyecto inmobiliario. Y hoy día más o menos, ¿cuáles son los dolores que están teniendo la gente? Vamos siempre, yo creo, a la parte del financiamiento, ¿no? Yo creo que eso es lo más difícil, hoy día el pago del pie, el poder acomodar las cuotas, como... Sí, los años anteriores, desde el 2019 a la fecha, producto del estallido social y la pandemia, Claro. muchos, y nos incluimos, tuvimos miedo de repente de poder pensar en invertir más adelante, en comprar en verde o Con en blanco, incertidumbre. si nos metíamos o no en esto, Claro. aunque tuviésemos la posibilidad de poder pagar Claro. mensualmente o tuviésemos una capacidad de ahorro, Exacto. nos dio un poco de susto unos años atrás. Entonces hoy día que se ve el panorama dentro de todo un poco más claro, Sí. nuestros clientes quieren invertir. Y hoy día, si se evalúan, son sujetos a crédito, han tenido un buen comportamiento, pero Claro. ¿cuál es el problema que nos comentaban? Es que hoy día no tienen el dinero para el pie. Que cuesta tanto siempre también tenerlo, pues si al final igual tener un 15-20%
es un gran esfuerzo para todas las familias chilenas de poder juntarlo de una sola vez. Sí, requiere una programación, como decías tú, Exacto. familiar, personal, importante Claro. para tener ese monto y Y poder después liquidez, o invertirlo. sea, poder tener, no sé, 200, 250, 300.000 pesos a veces al mes para poder ir ahorrando. Entonces, claro, o se programa, como tú bien dices, la inversión, o necesitamos amigos como Euro en nuestro camino que nos ayuden en el fondo a poder llegar a este sueño. Pero sin más rodeos, cuéntanos qué es lo que tenemos, Ángelo, cómo hoy día Euro Inmobiliaria ayuda a los clientes a poder invertir, comprar, independiente de lo que quieran. Sí, nosotros en este afán de búsqueda de solucionar los problemas de los clientes tenemos 2 proyectos. Ok. Uno ubicado en Santiago Centro, en Lira, 254, a 2 cuadras de la Alameda. Perfecto. Y en la calle Nueva Andrés Bello, 1826, que es en Independencia. Tenemos 2 edificios que son multifamily, ya son para inversión. Claro. Ya los departamentos están arrendados. Pero Ya están arrendados. Ya están arrendados. Ah, súper bien, porque ahí en el fondo como que mitigamos todo el riesgo que a veces la gente dice, ¿qué pasa si lo compro y se demora, ponte tú, no sé, un mes en arrendarse? Sí. Y tengo vacancia. Y claro. Lo es primero súper es que el cliente que nos compre en cualquiera de estos 2 proyectos, Euro le asegura el arriendo por 4 años. Ah, O sea, wow, por 4 perfecto. años no se va a tener que preocupar si tiene o no arrendatario, Mira tú, qué bien. si tiene problemas, si dejó deuda. Todo eso es cubierto por Euro al momento de firmar la escritura. Perfecto. Por 4 años. O Por sea, 4 yo años. invierto y al menos ya tengo ese riesgo, check. O sea, Sí. durante 4 años, Level, que más encima es el multifamily, o sea, la administración de multifamily más grande del país, ustedes son expertos en multifamily hace mucho tiempo. O sea, ya tienen muchos años de trayectoria, pero llevan mucho tiempo especializándose en esto del multifamily, en cómo obtener el gustito y son los mejores del mercado. Así que- Sí, nosotros aprovechamos Mm, ese conocimiento para poder prometer claro. efectivamente y Traspasarlo, garantizar al claro. cliente, traspasarle, claro, el arriendo por 48 meses sin que tenga que preocuparse de nada. Nosotros ya conocemos lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, por lo tanto ese servicio se lo regalamos al cliente por 4 años. Wow, súper bien, Ángel. O sea, mira, hay como subgerente de ventas inmobiliarias tirando toda la carne a la parrilla para ver cómo ayudar. Porque claro, en el fondo igual es súper, imagínate, desde el lado del inversionista, qué tranquilidad el poder decir, estoy comprando en un buen sector, en un buen lugar, A un con buen precio. buenas terminaciones, claro, con buen precio, con una reserva también súper asequible de 100.000 pesos, pero claro, más encima el poder olvidarme y decir, ok, pase lo que pase yo en estos 4 años, que de aquí a 4 años probablemente estemos como mucho más estables de lo que podemos hoy día quizás tener la percepción. Pero claro, o sea, es súper, súper buena noticia para todos los que quieran invertir. Así que los invitamos ahí a euroinmobiliaria.cl. Exactamente, sí, queremos ayudar desde nuestro lado a esa incertidumbre que puede tener el cliente por los 4 próximos años. Claro. Nosotros entregarle una tranquilidad y que se pueda programar para ver qué hacer con su inversión en 4 años más, no necesariamente al mes siguiente o subsiguiente de que lo compra o decide invertir. Claro, que también puede ser. Sí, eso para el cliente que hoy día puede tener el pie y Ok. quiera comprar para invertir con nosotros. Eso, ya. Nosotros le aseguramos los 4 años de arriendo o las 48 meses Perfecto. de arriendo asegurado y todos los 10 de cada mes va a recibir su arriendo. Ese es el plan A para quien hoy día tiene la capacidad o de pagar el pie en tarjeta de crédito, en cuotas, etcétera, o una parte contado, otra parte con tarjeta, pero en el fondo para quien puede tener el pago. Exactamente. Ya, yo por ejemplo, yo no tengo el pie. Ya. Para los clientes que nos quieren comprar ahora y tienen el crédito o son sujetos a crédito, Claro, pero pero dicen, no- pucha, no alcancé a ahorrar, no tengo el pie. Claro. Nosotros los ayudamos como inmobiliaria financiando el pie. ¿De qué manera? Eso. Desde el 5 hasta el 15% del valor del departamento, nosotros Ah, wow. le financiamos el pie a través del arriendo asegurado. ¿Cómo se A traduce ver, esto? eso sí, ya, porque, perdón que te interrumpa, pero claro, a veces la gente dice, claro, puede ser que agrandamos el precio, este conocido bonopié, pero no es bonopié. Por No. eso dejémoslo súper claro para que la gente lo entienda, porque tiene sus pros y sus contras, a veces Sí. es más caro, entonces esto es mucho mejor. Sí, esto es el precio que nosotros tenemos hoy día los departamentos. Ya. No es un bonopié, Claro. es que nosotros aprovechamos
nuestra sinergia antes que te comentaba con Level. Perfecto. ¿Y qué es lo que hace la persona? Por ejemplo, tú quieres invertir en un departamento. Claro, yo no tengo el pie. No tienes el Y pie. no es para la talla, no lo tengo. Así que pensemos que yo quiero comprar. Ya, el 20% no lo tienes, pero sí puedes tener parte del pie. Por ejemplo, el 5%. Claro, o juntando por aquí, por allá y por aquí, quizás ya llegar al 5. Ese es el mínimo. El mínimo es el 5%. Perfecto. Entonces tú puedes hoy día ser dueño de un departamento con solo tener el 5%. Perfecto. El resto 15% nosotros lo financiamos como euro Ok. a través del arriendo asegurado. ¿Qué quiere decir? Nosotros, en vez de pasarte el arriendo a ti, Completo. abonamos al pie Claro. en 48 cuotas y la diferencia que queda, que es a favor tuyo, te la depositamos en tu cuenta corriente para que puedas abonarlo y bajar un poquito al crédito hipotecario. Dividendo. Claro, perfecto. Entonces, la capacidad de crédito, de ahorro que pueda tener una persona en poder pagar durante los 2 siguientes años o 4 siguientes años el pie, El pie, claro. nosotros le damos la posibilidad de que pueda hacerlo ahora, Claro. no poniendo el pie, poniendo solo el 5%, y nosotros mira qué le bueno. financiamos el resto del pie, el 15%, haciéndola coincidir con los 48 cuotas de arriendo asegurado. Claro, o sea, yo, por ejemplo, en vez de recibir todo mi arriendo, tendría que yo pagar el dividendo, voy a recibir igual un delta positivo que me va a quedar, Sí. que de más o menos de cuánto podría ser. Depende del departamento, Claro, pero es bueno, entre pero- 30 y 100 mil pesos. Ya, pensemos en el de 30, ponte tú, ya. Yo, entonces, compré un departamento y mi arriendo serían, no sé, 280.000 pesos. Ustedes van a pagar ese en el fondo arriendo y yo tendría que poner la diferencia de los 250.000 pesos mensuales para poder estar pagando mi pie en el fondo. Claro, mira, nosotros hoy día, si financiamos el 15%, Claro, y a un pensando en cliente eso. le sale en 48 cuotas. Ujú. El cliente, cada cuota le sale de 400.000 pesos para ir redondeando. Ok, perfecto. ¿Ya? El arriendo asegurado que nosotros le hacemos es por 430.000 pesos. Ah, Por lo perfecto. tanto, el Ok, cliente, ahí está el delta. al cliente paga la cuota con los 400.000 y los 30.000 restantes se lo depositamos en su cuenta corriente Claro. para que pueda abonarlo a la capacidad de ahorro que tiene con el crédito hipotecario y pueda pagarlo más adelante Perfecto. con menos carga. Y lo bueno es que voy ganando plusvalía, voy ganando en el fondo mi rentabilidad de la inversión, no pierdo tiempo, congelo el precio de la UF, compro hoy día, o sea, por todos lados en el fondo, que ya suena súper cliché a esta altura del programa, pero como el momento de invertir es hoy, mientras antes mejor, que al final siempre uno en el mundo inmobiliario como que dice eso y a veces no se entiende, pero quizás también, no sé si te pasan, y lo que también hay muchos que, claro, como tú decías, en algún momento tenían un poco de susto de invertir, pero hoy día se dan cuenta que los precios siguen subiendo, que finalmente la UF sube, que mientras antes realmente mejor. Entonces, entro al tiro al mercado, logro entrar, voy pagando mes a mes y ya tengo mi departamento ahí listo. Sí, efectivamente es como tú dices, si vemos la UEF y los precios de los departamentos, cada día, cada mes suben más. Exacto. Tenemos una tasa de interés más o menos estable, no ha variado mucho de los créditos hipotecarios. Por lo tanto, yo creo, y lo habíamos conversado antes, que invertir ahora es un muy buen momento. Pensando también en el futuro los precios van a seguir subiendo, por lo tanto, una inversión... Tenemos menos stock para el futuro también, Exactamente, po. tenemos menos stock, los precios van a seguir subiendo, entonces si yo invierto hoy, después voy a poder arrendarlo en el futuro con más Exacto. facilidad. Porque Eso- va a haber la misma demanda, pero no vamos a tener oferta. Exactamente. Como esto que salió también una noticia de que, claro, los permisos de edificación también bajaron considerablemente. O sea, no va a ser inmediato, pero de aquí a un año más vamos a tener la mitad de edificios en venta de lo que tenemos hoy día, y eso probablemente haga que los precios suban, ¿no? Sí, hoy día en los primeros, cuando partimos con estos proyectos hace 2 años, efectivamente los primeros clientes que nos compraron y están en ese momento en condiciones de invertir con nosotros, ya han ganado 24 meses de arriendo, Imagínate. más la plusvalía que ha tenido el sector. Claro. Entonces ellos en un tiempo más, en 2 años más, o a los 4 o los 5 años que quieran salir o vender, van a obtener un beneficio
mucho mayor Claro. al haber invertido antes. Por haber entrado mucho antes Lo mismo al pueden proyecto. hacer los clientes hoy día. Si deciden invertir en un departamento y en 4 años más venderlo, También van donde a- el sector que lo compre van a ganar una plusvalía importante que les va a servir para seguir invirtiendo o hacer lo que estimen necesario con eso. Así es, Ángelo. A tu cámara entonces, porque me imagino que hay muchos que van a quedar con muchas ganas de entender cómo funciona esto, porque claro, puedo ir pagando mes a mes mi pie mientras ya tengo las llaves de mi departamento en la mano, que eso era algo que no habíamos visto antes en el mercado. Así que felicidades como siempre a Euro por estar innovando, preocupándose siempre, escuchando a sus clientes y tratando de dar la mejor oferta. A tu cámara, ¿dónde podemos encontrarlos? ¿Dónde podemos hablar contigo, Ángelo? ¿Dónde te encontramos para que nos expliques todas estas promociones? Si pueden encontrar asesoramiento en nuestra página web euroinmobiliaria.cl, en nuestro Instagram Euroinmobiliaria, y nosotros queremos que las personas obtengan su libertad financiera, Eso. puedan invertir en su futuro. Entonces queremos darles soluciones que les permita hacerlo hoy. Hoy día, sin tener, solo con el 5%, yo puedo ser hoy inversionista y dueño de un departamento para aprovechar todos los beneficios que tiene en el futuro. Y no, Así es. no solamente nos quedamos ahí con, y te traigo una sorpresa, ¡Ah, chuta! para los 4 primeros clientes que promesen durante el mes de mayo y digan que vienen de parte de Plan Piloto, Ay, no. le vamos a regalar 1000 millas LATAM para que puedan ¡Guau! utilizarla en lo que ellos quieran. Los primeros 4 clientes que lleguen y promesen a Los través 5 de... primeros. Los 5 primeros que lleguen a través de Plan Piloto y lleguen a promesar un departamento En mayo. a Euroinmobiliaria durante este mes, van a tener 1000 millas LATAM de regalo. Sí, Ah, wow, no, esto sí que era sorpresa, yo no tenía idea, así que, oye, buenísimo, vamos a estar ahí por redes sociales entonces haciendo alguna campañita para que todos lo recuerden y usted entonces ya sabe. Ángelo, te paso tu regalo como siempre de Marley Muchas Coffee, gracias por acompañarnos, gracias por venir y por contarnos todas estas maravillas que finalmente están haciendo en Euro, apoyando al mercado y ayudando a todos los inversionistas, así que no se lo puede perder. Los primeros 5 que lleguen y promesen en Euro Inmobiliaria van a tener 1000 millas de regalo y administrando el multifamily con los expertos en multifamily que es Level de Euro Inmobiliaria. Nosotros ahora vamos rapidito a nuestra primera pausa y ya volvemos. Invertir es la mejor forma de resguardar tu futuro. En Raystock.com contamos con los mejores asesores y proyectos de inversión inmobiliaria. Escanea el código QR que aparece en pantalla para que empecemos a planificar tu futuro. Raystock.com. Y después de esta pequeña pausa ya estamos de vuelta en el capítulo de hoy y esta vez traigo algo que hemos visto en otros capítulos, pero nunca hemos ahondado tanto y para eso traje a una experta inmobiliaria que nos va a ayudar a entender cuál es el proceso legal también que hay atrás de todo el mundo inmobiliario que a veces genera confusiones y mucho desconocimiento. Daniela, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. Constanza, gracias. Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Daniela Enríquez, abogada y asesora legal de RE/MAX. Sí. Tremenda compañía. Sí, yo trabajo principalmente en RE/MAX, pero en RE/MAX First. Esa es mi oficina de base. Perfecto, bueno, siempre hay tantos RE/MAX Synergies, RE/MAX Titanium, o sea, ¿y tú estás en RE/MAX? En RE/MAX First. Perfecto. Y en el fondo hoy día la idea, Daniela, es que a todos nuestros auditores les puedas contar también cuál es el rol del abogado también, porque hay gente que lo entiende más, otro menos, o a veces se cree que solo es para el momento como de la compra o la venta, o sea, a veces como que se pueden hacer ciertas asesorías legales. En el fondo entender primero cuál es el rol o dónde entra un abogado dentro de la inversión o compra inmobiliaria. Mira, en general está en todo momento del proceso. Nosotros, en particular en la oficina, tenemos un modo de trabajar que la asesoría técnica viene desde el día 1. Si bien en el proceso, Imagínate. sí, el proceso inmobiliario, muchas veces piensan que está el agente inmobiliario o el corredor de propiedades que capta la propiedad, ¿cierto? La publica, etcétera, etcétera, y después, Claro. hasta que no se venda, no hay nada legal que hacer. Y Exacto. la verdad es que no es así.
nosotros estamos presentes desde el principio. ¿Por qué? Porque el momento, por ejemplo, que un corredor o un agente capta la propiedad, nosotros hacemos un primer preestudio para ver si la propiedad es apta para la venta, si es que va a tener algún problema en el futuro. O sea, de mucho antes siquiera que se encuentre un comprador. O si tiene deuda, o como el estudio de títulos, básicamente, o sea, es ¿no? previo al estudio de título, porque Perfecto. el estudio de título se hace cuando ya tienes una promesa firmada, tienes un comprador ya determinado. Esto es recién captada la propiedad, nosotros nos hacemos un primer estudio para ver si es que la propiedad es apta para ser vendida. Y eso le ahorra un montón de tiempo a los agentes y a los clientes también, porque ¿qué sacamos con tener 8 meses publicada una propiedad que va a llegar el momento que un comprador va a decir la quiero y no sabe que no se puede porque tenía un problema que lo debimos haber subsanado mucho antes? Hace mucho tiempo. Entonces, en el proceso inmobiliario es súper importante tener el acompañamiento técnico desde el día 1, para que justamente a medida que van pasando los procesos normales, bancarios, contratos, etcétera, no nos encontremos con sorpresas en el camino. Claro, o sea, a pesar de todo lo que uno puede llegar a pensar, los abogados son necesarios y sería como lo recomendable que nos acompañen desde el momento 1 en el que uno ya quizás está pensando comprar, o desde el otro lado que yo ya estoy pensando vender, quizás también asesorarme con un abogado para poder revisar que mi propiedad en el fondo está apta para ser vendida. Exactamente, de hecho hay modificaciones de repente legales o no sé, cosas que van cambiando en el tiempo, sobre todo propiedades que son muy antiguas, que las normas han ido variando. Claro, que uno no sabe. Y que la gente no sabe y de repente va a vender y se encuentra que en el camino tenía un impedimento y ahí obviamente va a necesitar el apoyo de un abogado. Claro. ¿Y cuál sería como el primer punto de mediación donde, por ejemplo, yo como comprador o la contraparte puedo vincular a un abogado por medio? ¿Hay un punto de inicio? ¿Cada uno tiene los suyos? ¿Cómo funciona más o menos? Generalmente, al menos nosotros en RE/MAX lo que hacemos es que está el agente inmobiliario, ¿cierto?, que tiene el tema comercial, que fija el precio, y ya estamos todos de acuerdo en que queremos vender esta casa a tal precio. Y ahí ya tenemos el primer acercamiento cuando firmamos el primer contrato oficial, que vendría siendo la promesa. Perfecto. La promesa, si bien son contratos que están un poco estandarizados en el mundo inmobiliario, siempre hay observaciones. Siempre el comprador o el vendedor va a decir, oye, ¿qué significa esta cláusula? ¿La quiero interpretar o la quiero modificar? O estas multas o Exacto. bla, bla. Nosotros en particular en la oficina lo que hacemos es que, si bien tenemos estándares y procesos ya bien establecidos, siempre estamos abiertos a que los clientes puedan tener una excepción o puedan tener alguna situación particular. Entonces ahí, si tú no tienes un abogado que te acompañe, si tú no tienes un abogado que te revise, malamente vas a poder hacer bien el trabajo. Entonces yo creo que ahí está quizás el primer hito donde el abogado entra firme, pero antes que eso igual las preguntas están siempre. Exacto. Y sobre todo en el mundo inmobiliario, que a veces, claro, antes estaba tan poco profesionalizado y básicamente por lo mismo, durante quizás también la pandemia, hubieron tantos problemas entre contratos, cláusulas, promesas, sesiones de promesa, o sea, como el no haber leído y no haberse asesorado. La pandemia yo creo que nos enseñó a todas las personas que trabajamos en el mundo inmobiliario una lección enorme, y es que hay que estar preparados. O sea, lo que pasó con el retraso de la entrega de los proyectos inmobiliarios, que nadie pudo cumplir los plazos, ni las constructoras, ni los vendedores, ni tampoco los compradores, el cambio en las tasas de interés, que mucha gente que tenía su crédito aprobado le cambiaron las condiciones. Entonces, todo eso llegó un momento en que todos se desesperaron, porque era, ¿qué hacemos? Exacto. ¿Qué hacemos? Porque tú puedes ser agente inmobiliario, un particular, pero ¿qué hago? Entonces, ahí el abogado tenía que llegar a salvar la situación, leer y decir, ok, tenemos estas vías, vamos tomando estas decisiones, vamos negociando. A mí me tocó varias veces negociar con las mismas inmobiliarias de las cláusulas. Las cláusulas, exacto, porque eran cláusulas rígidas, pero que considerando el contexto había que flexibilizarlas un poco. O que negociar un poco al final. Yo creo que es súper importante, y también hago un llamado aquí a todos nuestros televidentes, que es súper importante leer la promesa. Hay muy poca gente que a veces se da el tiempo. Créeme que yo como en el fondo, como de la parte comercial, me doy cuenta, a veces solo llega y se firma y es como, bueno, ahí está todo, o sea, aquí está tu seguro, o sea, para bien o para mal, en este papel está todo el cómo tú después puedas salir o que un abogado te pueda asesorar, o sea, a veces es cosa solo de mandársela quizás a un buen abogado como tú, por ejemplo, que te diga, ok, sí, está bien, fírmala, o ojo con esta cláusula. En el fondo, como tener esa asesoría, ¿no? Y la gente tiene, aparte, que entender que está firmando algo voluntariamente. A nosotros también nos ha pasado de repente que llega la gente, firma la promesa, pasaron 2 meses y, ay, es que no quiero esto, no me parece esto. Y es como, las personas tenemos que tener claro que cuando nosotros firmamos un contrato, es un acto voluntario. Y como acto voluntario, nos estamos obligando
¿cierto?, a las condiciones del contrato. Entonces es súper importante, aparte de la asesoría profesional, de tener un buen agente, tener un buen abogado, sacar todas las dudas antes, Claro. porque después es mucho más complicado. Y también como agentes de nuestra responsabilidad, que también, bueno, con todos los que hemos hecho cosas de RE/MAX también sabemos que todos trabajamos así, pero no permitir que nadie firme nada hasta no estar absolutamente seguros de que el cliente entendió perfecto al revés y al derecho, porque si no después también es un problema para nosotros como... No, y de hecho nosotros tenemos como política interna de que no se firma ningún documento ni nada hasta que no tengamos el feedback del cliente. O sea, Claro. se le manda el borrador de cualquier documento, de una promesa, de una compraventa, cualquier... Y lo acepte, claro. Y diga, ok, estoy de acuerdo, no tengo más observaciones, Exacto. ahí recién citamos a firmar. Para que justamente evitar que después nos digan, pero es que yo no vi esto, yo no leí esto. Estaba la posibilidad, está Tal el cual. timing para poder hacerlo. Y volviendo también un poco como a la profesionalización del mundo inmobiliario que también pasó en la pandemia, Daniela, hay muchos que también se hace como de forma informal, que también, bueno, es muy de la idiosincrasia chilena, pero en el fondo como esa informalidad de... Da lo mismo, mira, yo te fijo este precio y dejemos así nomás, o yo te arriendo esto y arréndame De así palabra. y pásame la plata en cacho, etcétera. Se puede, en el fondo, claro, pero Claro. básicamente. Pero ¿cuál es tu recomendación desde el lado legal también a ese tipo de prácticas, en el fondo, a comprar a veces sin leer, a veces también a no asesorarse y llegar y aceptar los papeles y hacer como que, ok, o a veces en arrendar, que también eso pasa muchísimo, sin notarizar los contratos o a veces incluso sin hacer un contrato? O sea, bueno, yo creo que la mejor recomendación que les puedo dar y que cualquier abogado debería dar es que no se debe hacer nada, pero absolutamente nada sin tener un respaldo. O sea, de plata, pasando y pasando. Nada, o sea, nunca. ninguna Claro. transacción, porque la legislación chilena de partida te exige que cualquier transacción monetaria de cierto monto hacia arriba, que es un monto muy bajo, tiene que estar respaldado. ¿Cuál es ese monto más o menos? No, Ponte tú. bajísimo, no Pero sé, ya no sé, serán 100.000 pesos, una ya, cosa, es muy ok, bajo. Entonces, perfecto. si tú vas a hacer una transacción inmobiliaria, o sea, que son Lo más grande. es que- lo más caro que tú haces generalmente en Claro. tu vida, no puedes hacerlo así tan simple. Y con lo de los arriendos, ahora, bueno, con la nueva ley que salió, la ley Devuélveme mi casa, ha facilitado un poco el proceso, pero es impresionante ver cómo la gente no le toma el peso al hecho de que está entregando su propiedad Claro. y que es un montón de plata, es un montón de problemas que se van a generar entre medio. Entonces, la recomendación es, lea al revés y al derecho, asesórese por un profesional y que sea profesional y asegúrense que lo sea, porque también Claro, hay mucha gente también que es dice, importante. no, que a nosotros lo vemos todo el tiempo. Nosotros en la oficina están los agentes que son muy profesionales, pero está... Bueno, RE/MAX tiene una categoría también de que hacia arriba, o sea, es que como claro, que tiene hay un estándar piso, de claro, calidad que no exacto. puede ser menor a ese. ¿Y por qué? Porque hay muchos corredores, por ejemplo, que ellos hacen todo, ¿no? Que yo redacto la promesa, que yo hago el contrato, que yo hago el estudio de título. Sí, Eso no lo acepten nunca. Porque por algo existen profesionales para cada área y por algo tiene que haber un equipo multidisciplinario que trabaje para que las cosas salgan bien. Exacto. Y ese es como el gol estándar que deberíamos apuntar todos, creo yo. Tal cual, y también como responsabilidad como cliente, o sea, Obvio. a veces se le echa la culpa al de al lado, pero también como cliente es súper importante que uno al menos Exacto. se asesore o busque dentro del mercado lo que más... Lo mejor. Claro, convenga. Exactamente. Y para eso está RE/MAX, pero bueno. Sí, es verdad. Daniela, con respecto a esta ley Devuélveme la casa, también Devuélveme mi casa, que siempre queda como esta duda en el fondo de qué pasa si es que compro y el arrendatario no sale. ¿Será tan efectiva? ¿Será tan rápida? Hablemos quizás brevemente de cuáles son los cambios como más Mira, trascendentales de antes hasta ahora. es una ley que a grandes rasgos creo que vino a dar una tremenda solución. Perfecto. En el fondo es una modificación a la la ley que ya existía. anterior, claro, Ok. y que genera este nuevo proceso monitorio que lo que hace es acelerar los plazos. No hay audiencia, la resolución sale, la primera resolución ya te señala que si la persona no paga tiene 10 días para poder pedir el desalojo y en la práctica, porque las leyes a veces se ven súper lindas en el papel, Es que eso es lo que a veces Exacto. pasa con este tipo en la de cosas. práctica yo al menos he visto que funciona. O Ok. sea, a mí del 100% de causas que tengo al respecto, yo creo que más del 80% las personas se van el día que se les notifica. Ah, wow, ok, o sea, se cumple. Sí, Literal. versus el procedimiento anterior que tú podías estar meses, años, incluso Ajá. esperando para poder desalojarlo, Exacto. porque hay un costo asociado del receptor, qué sé yo. Acá ha dado muy buenos resultados porque la gente sabe que no hay opción. O sea, te notificaron, pagaste, no pagaste, ok, de aquí a 10 días te vas a tener que ir o va a empezar el proceso de lanzamiento.
Claro. Yo he tenido súper buena experiencia con la ley, así que creo que ha sido un aporte tremendo para los propietarios que vienen arrastrando problemas eternos y deudas gigantes aparte. Exacto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, claro, porque aquí ya estamos hablando como siempre del buen escenario, pero qué pasa, dónde entra quizás tu rol o dónde puedes mediar un poco más cuando quizás a veces pasa o en cualquiera de las opciones, compra, venta, arriendo, etcétera, hasta en este mismo, como haciendo que se cumpla la ley de devuélveme mi casa? ¿Qué pasa cuando no hay acuerdos entre las partes? ¿Cómo también es importante quizás tener un buen abogado o alguien que nos asesore? Porque probablemente a veces puede pasar que, no sé, yo te estoy vendiendo esto y quizás no vamos a estar de acuerdo. Exacto. O en el precio, o en las condiciones, o en la fecha de entrega, pueden ser muchas variables. No, lo que yo hago principalmente es poner un poco las cartas sobre la mesa. Ok. Decirle a las partes, mira, si es que ya hay un contrato firmado, que generalmente los conflictos se generan cuando ya el negocio ha ido un poco más avanzado. Claro, sí, es verdad. Decirle a ambas partes, porque al final en el caso nuestro nosotros asesoramos a ambos, a Claro, tanto al por eso te comprador digo, como al vendedor. Te puede pasar más de alguna vez que no estén de Exacto, acuerdo. y pasa Claro, seguido y decir, por eso. las condiciones contractuales son estas, agarrándome un poco de lo que te decía antes de que ustedes firmaron voluntariamente esto. Claro. Así que tratemos de llegar a un mejor puerto, al mejor puerto que podemos tener, y es que, bueno, ¿cuáles son sus necesidades? No, es que yo necesito que me entreguen la casa la próxima semana porque X. Porque puede pasar. Y con la suya, no, es que yo no voy a entregar la Necesito casa un mes, claro, si es no que sé. no me pagan el dinero porque no tengo dónde irme. Entonces ahí uno entra en un rol más negociador, Claro. conciliador, Pero igual es súper legítimo que pueda pasar eso. O sea, completamente, y pasa. claro, yo no me tengo cómo mover porque no me han pagado y la otra persona quiere llegar porque va a hacer arreglos. O sea, es un Es un proceso escenario súper- real, Exacto. es súper de la vida cotidiana. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros entramos como a negociar un poco, a mediar y a tratar de razonar con las personas. Decirle, mira, yo entiendo, pero busquemos una alternativa. Y a veces las alternativas son muy prácticas, pero otras veces también tienen un sustento legal. Y cuando uno propone esas alternativas basadas en un sustento legal, es decir, es que si nos excedemos de aquí vamos a caer en una ilegalidad, ahí ya es cuando la gente empieza a decir, ok, y empieza a aceptar y se empiezan a calmar los ánimos. Claro. ¿Y qué pasa si hay algún, no sé, tipo de desistimiento, ponte tú? ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo se actúa? ¿Cómo hay alguna multa? ¿Cómo? Para que también, en el fondo, todos nuestros televidentes aprendan también cuáles son sus responsabilidades y Siempre, sus bueno, derechos y sus deberes. Eso va a depender claramente del tipo de contrato que firmen, pero por regla general las promesas siempre vienen asociadas a una multa de incumplimiento. Volvemos a leer la promesa, regla número 1. Es necesario y que por regla general la costumbre es que sea del 10% del valor de venta. Esa es la multa que por está como desistimiento. estandarizada. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un desistimiento injustificado, porque generalmente lo que se señala es que si es que los títulos no están conforme a derecho, es responsabilidad de la parte porque yo estoy vendiendo una propiedad que debiese ya estar saneada. Claro. Pero si se da esa situación, obviamente hay que ejecutar ese cobro. Claro. Pero la ejecución de ese cobro es por cuenta propia, porque muchas veces los clientes tratan de delegar en nosotros esa responsabilidad y lamentablemente una responsabilidad que no podemos asumir. Nosotros somos intermediarios inmobiliarios. Exacto. Y como intermediarios velamos porque el proceso salga en regla. Y asesorar. Y asesoramos en todo lo etcétera. posible, pero llega un punto que uno no se puede hacer cargo de las acciones de terceras personas. O sea, Obvio. si el caballero de repente se levantó en la mañana y dijo, no quiero vender, No hay nada que hacer. no podemos hacer más. Claro. Solamente le podemos dar las herramientas y mostrarles el camino de decir, ok, acá estamos ante un incumplimiento, esto es lo que tiene que hacer, este es el camino que tiene que seguir, y si necesita apoyo, lo apoyamos con todo lo necesario, pero no podemos actuar por ellos en el fondo. Exacto. Pero en el fondo siempre volvemos a que en tu contrato está todo. Está el todo. cómo salir, el cómo no, el hasta qué punto, cómo no, como si tengo permiso para ceder esa promesa, si no puedo Exacto. cederla, si hay una multa, si no hay multa, o sea, El, todos los derechos. el marco y deberes, regulatorio claro. está, y si es que hay gente que ya es muy detallista o que hay algo que le habrá pasado, porque generalmente la gente en base a su experiencia, es que yo vendí que, una casa claro. antes y tenía esta cláusula, y bueno, se la agregamos, Exacto. lo complementamos, lo modificamos. Mm. Pero que quede conforme y que después no vengan 2 semanas más o en un mes más a decirme, ay, es que no me puso Es que esto". no estaba. claro. Exacto. Daniela, y si ya entramos a la parte que me gusta a mí, que es como el tips a todos nuestros televidentes. Si yo estoy hablando también de cómo hay que profesionalizarse, de cómo hay que ser responsable, leer nuestras promesas, ver también a través de un abogado y asesorarnos como corresponde en cualquier proceso inmobiliario. Si yo estoy en algo que puede ser un poco más informal, que es como a veces un arriendo entre algún conocido, un familiar, etcétera, y quiero hacer un contrato de arriendo, ¿en qué me tengo que fijar? ¿O qué cosas tienen que ir en mi contrato sí o sí? Así como los 3 tips quizás Bueno, del contrato. de lo arriendo. más importante en un contrato de arriendo, que parece increíble, pero a veces no está, es el precio, Ah, chuta, ya, ok. el plazo
Perfecto. el plazo de renovación y la cláusula de salida. La mayoría de estos contratos como modelos que la gente baja de Google o que antes antiguamente los compraban en los Como kioscos, tipo, claro. claro que es como una hoja, Mm. no tienen cláusula de salida. Y eso es súper importante porque ¿qué pasa si me quiero desistir del contrato antes? Claro. Porque todos los contratos generalmente dicen será renovado automáticamente por un año a menos que con 30 días de anticipación Una la parte carta certificada o algo por el estilo. Exacto, y lo que la gente interpreta de eso es que yo en cualquier momento del contrato, con 30 días de anticipación, aviso que me voy. Y Claro. no, es para la renovación. Si tú contrataste en marzo y en abril te quieres ir, tienes que esperar que se cumpla el año completo y 30 días antes de que se venza el año, Avisar. avisar. Entonces, ¿qué hacemos en la mitad Todo del camino? el año, Entonces, claro. siempre yo creo que es súper importante ver cláusulas de salida, llegar a un acuerdo. ¿Qué pasa si tenemos un inconveniente? ¿Qué pasa si me tengo que ir antes? Me quedo sin trabajo, me enfermo, me tengo que Y cambiar, que es etcétera. normal y que, Exacto. insisto, la pandemia nos vino a enseñar también que nosotros estábamos como muy relajados como gremio en ese sentido y que ahora hay que ponerle ojo porque las cosas pasan y pasaron. Y claro, y muchos tuvieron tremendos problemones en la pandemia Exacto. precisamente por eso creo que es súper importante. Es súper importante, pero básicamente eso. Y bueno, y hoy día con la modificación legal que las notarías están exigiendo, el dominio vigente en el... Ah, claro, que esté como adjunto al contrato, Exacto. ¿no? Como para saber que la propiedad está Exacto. dentro Antes no de- era una exigencia, antes ningún notario te exigía verificar que la persona fuera el dueño. Ahora te lo están exigiendo. Perfecto. Daniela, a tu cámara, ¿dónde te podemos encontrar y asesorarnos contigo para todos los que quizás hoy día están con alguna duda, algún temita y necesitan tu asesoría? Bueno, nosotros trabajamos en RIMAX First, que está en Providencia, en Carlos Antunes 2172. Ahí nos pueden encontrar para responder todas sus dudas, con mucho gusto lo vamos a hacer. Y además también pueden encontrarme en las redes sociales de Instagram, LinkedIn, etcétera, como lrabogados.cl. Perfecto. Daniela, tu regalo de Marley Coffee. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Me encantó tu pelo, guapísimo te encontré. Y usted Gracias. entonces, ya sabe, asesórese siempre con un abogado, que es lo primero que tiene que hacer en cualquier proceso inmobiliario. Y para eso entonces está Daniela Enríquez de RIMAX First, que lo va a poder ayudar a solucionar todas sus consultas. Nosotros ahora vamos a nuestra última pausa comercial y ya volvemos. Somos Trade Inmobiliaria, la empresa líder en la venta y arriendo de bodegas y estacionamientos para inversión y uso desde el 2017. Te presentamos nuestro nuevo proyecto de bodegas en Recoleta, desde 3 millones de pesos. Te entregamos arriendo garantizado y contamos con área de administración para que arrendar tu unidad sea cómodo para ti. En Trade Inmobiliaria tu futuro lo construimos juntos. Y después de esta pequeña pausa ya estamos de vuelta en el último bloque, en este capítulo de hoy, primero del mes de mayo. Y en este bloque venimos a hablar también de algo muy importante. Ya estuvimos hace unas semanas con ella conversándolo, pero hoy día queremos ahondar un poquito más en toda esta nueva ley de copropiedad inmobiliaria, de cómo también cada uno de ustedes que nos está viendo y vive en comunidad, en un condominio, en un departamento, en un edificio, va a tener que empezar a involucrarse un poquito más en estos temas porque va a tener más derechos y también deberes como arrendatario. Y para eso nos acompaña María Eugenia. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por volver. No, feliz de estar acá de nuevo con ustedes. Oye, bueno, la otra vez nos quedamos un poco cortas de tiempo para poder explicar bien de qué se trataba toda esta nueva ley de copropiedad inmobiliaria y quién mejor que tú como abogada experta para Muchas poder gracias. ayudarnos a entender un poco más y quizás hablar más en profundidad de todo este tema. Perfecto. Bueno, sí, la verdad, yo feliz de estar acá nuevamente. Creo que es una ley que uno podría estar hablando harto y uno desde mi vereda creo que puedo aportar bastante en aclarar algunos temas y quizás profundizar en algunos temas que ya conversamos Sí, pues. para que se puedan ir aclarando dudas y aquí los espectadores puedan Quedar más claros, ¿verdad? Quedar más claros, exactamente, y estar más informados, porque yo creo que es una ley que, como bien dice, es una nueva ley que creo que hay que darle su tiempo, creo que trajo muchas mejoras y finalmente es una ley al que hay que darle la oportunidad un poco de implementación y ejecución. Porque Eso, que hay un las tiempo. comunidades tienen que empezar un poco como a empaparse del contenido de esta norma, bajar el contenido de esta norma y en la práctica ir viendo cómo se va ejecutando y en esa medida ir viendo en el fondo cómo hay que aplicar la ley en todos los temas y variados temas que
Que y yo se van creo que dando en el vivir de la comunidad. eso es lo complejo, precisamente, complejo, ¿no? El sí. cómo ponerla en práctica, cómo ponerla en marcha, cómo también entenderla. Y me imagino que como también abogada encargada de abogados IBM, Sí. tu rol ha sido también como asesorar mucho en este tema, ¿no? Sí, O sea, exactamente. Mira, la verdad es que esta ley se dictó, bueno, como lo conversamos la vez anterior, en abril, se publicó en abril. Y esta ley en algún momento quedó quizás algunos puntos no muy claros respecto a cómo se tenía que implementar. Claro. Y de hecho han habido circulares de la autoridad que han dado como una bajada más práctica de cómo ir haciéndolo. Específicamente en comunidades que ya existen y que tienen dictados reglamentos de copropiedad. La ley te exige a ti adaptar ese reglamento a las nuevas disposiciones. claro. Y en su minuto se consideraba, cuando la ley decía tienes un año para poder adaptar tu reglamento a la realidad de la ley. Finalmente eso se tuvo que ir esclareciendo porque no había tanta claridad. Y de hecho, ahora en marzo, la Secretaría Ejecutiva de Condominios, que es este nuevo órgano dentro del Ministerio que tiene como labor ir impartiendo instrucciones de cómo interpretar la norma, Perfecto. vino a zanjar un poco ese Convocar, tema, porque porque- finalmente el año no se tenía que contabilizar desde la publicación de la ley, sino que el año se tenía wow. que contabilizar desde la fecha en que se publique el reglamento Nuevo. de la ley. Ah, Exacto. ok. Y hace muy poquito se pensaba que se iba a dictar este nuevo reglamento y finalmente hace muy poco se dictó el reglamento tipo que debe servir de base para dictar los reglamentos de copropiedad o adaptar los reglamentos de copropiedad. Wow, o sea, ya hay como un contrato tipo que yo puedo descargar. Exactamente, ¿Desde hay un contrato dónde? tipo, sí, desde, bueno, yo lo descargo de internet en general de la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional, que es donde están contenidas todas las pero normas. gran ayuda igual para No, todos los que no lógico. entienden cómo hacerlo. De hecho, la nueva ley establece justamente, se dictará un reglamento tipo y en el evento de que o bien no se ajusten las normas de tu reglamento o bien falte reglamento y finalmente tengas que acoger a la ley de copropiedad inmobiliaria, tienes una base sólida Eso. a la cual tú puedes acudir y en el fondo va en línea Orientarte, claro. con la ley. Entonces, es súper relevante porque con anterioridad no existía este reglamento tipo Claro. y creo que eso va a ayudar mucho en la implementación de la ley y en ir facilitando la práctica de cómo se tiene que ir ejecutando las cosas. Muchas veces 100%. no sé, muchas veces podría decirse que uno toma reglamentos que se han ido utilizando y uno lo va replicando porque la Eso. costumbre está diciendo eso, pero al final uno dice ya, pero ¿dónde tengo los parámetros? Claro. Bajando la ley del lenguaje más importante, normativo, claro. que finalmente el ciudadano común y corriente quizás le cuesta entender porque es un lenguaje jurídico que no claro, es necesariamente sencillo. No se entiende hoy. Y tienes ese reglamento. Ahora, lo que falta finalmente es que se dicte el reglamento de la ley, no el reglamento tipo de copropiedad, Perfecto. el reglamento de la ley. Que si bien existen en el fondo lineamientos en la ley, la misma ley te dice hay ciertas normas que se deberán implementar conforme a cómo a las normas que contienen el claro. reglamento. Finalmente los reglamentos son bajadas prácticas de cómo disculpa, se tiene que aplicar la ley. Claro. Muchas normas de la nueva ley de copropiedad dicen esto se hará de tal forma, conforme a las disposiciones que el reglamento Que establezca. diga, claro, que y ese todavía no se reglamento de la saben. ley no se ha dictado, que debería haberse Perfecto. dictado el 13 de abril de este año. Ok. Y finalmente ese reglamento no se ha dictado. Ahí hay discusiones, hay gente que dice, bueno, no se ha dictado el reglamento, No se debería puede haberse empezar a dictado. implementar, claro. Y en el fondo ese plazo de un año debería contarse igualmente el del 13 de abril de este año, ¿no? Claro, ahí ahí estamos hay con esa un- discusión, pero finalmente eso yo creo que se va a zanjar prontamente, ese reglamento se tiene que dictar. Pero yo creo que es súper positivo ahora que tengamos este reglamento tipo, Sí, porque te da sí. un marco como una bajada práctica de cómo poder redactar un reglamento en lo esencial. Ahí uno podrá redactar una Meterle norma más o menos, claro. compleja Oh. o con un nivel más sofisticado dependiendo del condominio. Hay condominios Claro. que tienen características particulares o peculiaridades que finalmente te hacen redactar reglamentos que tengan o contengan normas más complejas, quizás. Claro, pero eso mismo, ahí quería llegar, en el fondo eso mismo te iba a preguntar, porque me imagino que hay muchos que pueden haber pensado que en algún momento tenían que echar todo abajo el reglamento que tenían y partir todo de nuevo, más que quizás ir como punto por punto arreglándolo. Sí. Hoy día con este como contrato tipo, yo puedo descargarlo y partir desde ahí sumando Sí. lo que ya tenía. Quizás también hace más fácil Muchísimo más sencillo. el familiarizarse con esto, porque yo Exacto. creo que hay mucho administrador, María Eugenia, que nos ve que puede estar un poco asustado con respecto a cómo llevarlo a la práctica, porque no es tan fácil. Y me pasa que, por ejemplo, hablando con gente conocida, con etcétera,
hay condominios que a veces, no sé, tuvieron malas administraciones pasadas, Sí. no están en buenas condiciones económicas, hay siempre que hacer mantenciones y gastos en los edificios y no están, por ejemplo, en condiciones de poder pagarle a alguien que los asesore, que los ayude, que les enseñe. Entonces, esto también viene como a solucionar quizás a toda esa parte, como a ayudarnos sí, a todos los que no sabemos. pero también hay que aplicar la ley. Finalmente, Ok. el reglamento es el cuerpo normativo como per se más importante y supletoriamente se aplica la ley de Claro. copropiedad y su reglamento. Pero finalmente la aprobación de reglamento es una materia de asamblea y por ende hay que dar cumplimiento a los quórum tanto de asistencia como de votación Perfecto. de este nuevo texto, porque lógicamente ahí uno tiene que darle la oportunidad a los copropietarios de reunir una asamblea, que Obvio. finalmente es el órgano administrativo y resolutivo más importante, Claro. para que se dé cuenta de este nuevo texto, se pueda exponer ese nuevo texto y conforme a eso se apruebe, finalmente eso se tiene que reducir a escritura pública y eso se tiene que inscribir en el conservador de bienes raíces, en el registro de hipoteca y gravámenes. Y de esa forma, como en esa línea cronológica, es que uno tiene que hacer esa o bien adaptación, o muchas veces también en algunos casos me ha tocado que me dicen, ¿sabes qué? Mejor tomemos el reglamento de cero, dictémoslo Es que, claro. y recojamos las normas que son, por ejemplo, prácticas como, no tengo idea. El estacionamiento, no sé. Claro, claro. los temas específicos que son particulares aplicables a ese condominio, porque es un condominio, por ejemplo, de uso mixto, que es residencial y comercial, entonces hay ciertas normas que igual nos gustaría rescatar de acá. Claro. Ok, yo hago ese trabajo, ese análisis, tomo esas normas y las adapto a un nuevo texto. Claro. Entonces, ahí obviamente uno va viendo si o uno lo reemplaza de forma íntegra o bien toma algunas normas y lo hace, pero creo que en el fondo es importante justamente tener este reglamento tipo, porque al final tú puedes también basamos, informarte claro. desde la vereda del copropietario, que no tiene conocimientos necesariamente jurídicos, Claro. para saber, oye, mira, tenemos que Nada, contratar de esta hecho, labor. o sea, no tiene- claro, no tenemos que tenemos contratar nada de- claro, una labor y poder tener una base para hacer esa revisión también, porque a ti te presentan un texto y uno dice, pucha, quizás sí, quizás no. Teniendo un reglamento tipo que no tiene el mismo lenguaje necesariamente de la ley, pero que recoge justamente todo lo que debes cumplir dentro de la ley, Claro. tú puedes tener en el fondo una base para poder comparar el texto que te están exponiendo para aprobar con el texto que contiene un reglamento tipo con lo mínimo al final. Entonces eso es súper importante también para que el copropietario se pueda informar de forma previa. Y que finalmente si después hay algo que le falta o etcétera, uno al llevarlo pues te lo pueden devolver y decir, mire, le falta quizá... Claro, ¿no? Como que tenemos esa opción de exacto. estar... O sea, yo creo que ahí las comunidades se tienen que ir organizando y ir viendo el cómo, pero la idea es que o se expone en la asamblea o bien se expone anteriormente, que yo creo que ese es el mecanismo quizás más recomendable, cosa de tú llegar a la asamblea con el texto leído y tener que debatir en la misma asamblea algunos puntos que tú crees que sea necesario tocar, que se deban modificar. Eso se toma en esa acta y esa acta obviamente tiene que cumplir con todo lo que dice la ley, estableciendo y reconociendo que se votó conforme a los quórum, etcétera, porque eso es esencial y eso tiene que pasar sí o sí por asamblea. O sea, yo tengo la obligación de adaptarlo como condominio, pero obviamente siempre cumpliendo con la ley, con lo que la ley te exige. Que es a través de la votación en el fondo como mayoritaria de en todos asamblea, los... sí, Ok. exactamente. Así que en ese sentido Exacto. creo que eso es un avance muy importante. Los copropietarios van a estar mucho más informados, tanto en las obligaciones que tienen, como haciendo como un repaso así general, pero también ahora tienen mucha más información de la cual se pueden basar, cosa de poder estar más informados. Yo creo que ha pasado que uno vive en condominio, o sea, yo creo que entre un 70 o quizá un poquito más por ciento de la población vive en condominio. Claro. Es un porcentaje muy relevante de la población en Chile y por lo tanto es importante también haberse hecho cargo de informar a la comunidad, informar a la ciudadanía y decir, ¿sabes qué? Estas son tus reglas. Hemos visto todas estas cosas que se han ido desarrollando en el devenir de las comunidades. Finalmente es tomar esto, plasmarlo en una ley y también dar una baja práctica, cosa de que los copropietarios sientan de que están respaldados, que finalmente no están desprotegidos, de que las administraciones ya no van a ser administraciones que puedan cometer o abusos o hacer actos que vayan en contra de la administración correcta de un condominio. Que etcétera. lamentablemente es la tónica de los últimos años. Exacto, y que básicamente también exacto. creo que hace que uno esté más involucrado. O sea, que Totalmente. puedas dar tu opinión, que también puedas debatir con tus mismos vecinos hasta qué punto se Totalmente. puede y hasta qué no. Porque hay de todo en todos lados. Entonces, Sí. claro, también está bien el poder poner límites lógicos con criterio y no Exacto. autoimpuestos por una Exacto. administración anterior, etcétera. Y creo que eso también hace que uno como
propietario o arrendatario lo haga más vivible para uno también, como Sí. que uno está más informado, está ahí más, claro, como hay que muchas estáis dentro. personas, exacto, hay muchas personas que dicen, no, yo vivo en un condominio, pero No voy a las ya, da lo mismo. no voy a Y al la final no. De reunión, hecho, exacto. como ejemplo, en el reglamento tipo, que obviamente es un reglamento más básico, se establece una multa, creo que era de 1 a 3 unidades de fomento, o ya no me acuerdo bien la fracción o el fondo, la base para calcularla, pero hay una más allá de multa. eso, un ejemplo de esta importancia de tú involucrarte y de hacer comunidad. Te establecen una 100%. multa en caso de que tú no asistas a las asambleas, para darle el fondo de importancia. Ok, tú eres un copropietario, tú Claro. tienes que hacerte cargo de esto y tú tienes que, en el fondo, participar de las Obvio. reuniones, porque no es que es como un poco el tema de las votaciones en general en temas Electorales, claro. electorales, por ejemplo. Yo entiendo, cada uno tiene derecho a votar o no, pero es importante que tú ejerzas eso porque es un derecho, pero también una obligación cívica. Claro, Entonces exacto. va un poco en esa tónica. Hazte Obvio. parte de esto porque tú mismo escogiste vivir en comunidad. Y también En genera la- hasta en un el tema título que sea. educativo en este mundo inmobiliario, que hay Exacto. mucha gente que no entiende tanto del mundo inmobiliario y que quizás esto va a acercar a ciertos temas de Sí. copropiedad, de cómo funciona un edificio, de cómo funcionan los gastos comunes, de cómo funciona un fondo de Exacto. reserva, o sea, de ir entendiendo un poco más cómo funciona la vida en general del mundo inmobiliario para que después Sí. uno decida si quiere vivir en condominio casa, en departamento, un departamento más grande, un Exacto, departamento más chico, o sea, exacto. poder darte esa posibilidad de entender y acercarte y no mirarlo tan de lejos porque al final todos los problemas que yo pueda tener con la comunidad, si es que hay ruidos molestos, si es que tengo una mascota o etcétera, todo se va a regir bajo esta nueva Eso ley. es tu base. Claro. Esa es tu base. Y si el reglamento no dice nada, Claro. tú sabes que va a ser, o no se pronuncia una norma que debería pronunciarse, Claro. vas a la ley. Y si la ley te dice no, aquí el reglamento, vas al reglamento. Entonces tú tienes ahí tu marco normativo. Exacto. Y yo creo que es súper relevante ahora ser más partícipe al copropietario. Que yo creo que esta adecuación y esta modernización un poco de temas que estaban ocurriendo, plasmarlos en una ley y darle el fondo del reconocimiento legal Claro. como corresponde, es justamente lo que se está persiguiendo y creo que hay que darle tiempo, obviamente, a la ley porque es muy reciente, Claro. de que se vaya implementando y en esa medida también ir viendo cómo la autoridad va interpretando normas o cómo la autoridad tiene que ir ajustando la norma porque de repente o se quedó corta o no fue clara Claro. y obviamente ir viendo el cómo se desarrolla. Pero yo creo que la ley de copropiedad inmobiliaria trajo de verdad un reconocimiento muy importante a temas que estaban ocurriendo en la práctica y en el fondo recogió temas que es relevante esclarecer y darle un poco el sustento legal a temas que, como decías tú, para los copropietarios algunas veces son más lejanos o no entienden. Claro. Y yo creo que eso los acerca a entender mejor el vivir en comunidad finalmente. Y como hablábamos la vez anterior, también hace más partícipe quizás al arrendatario, que antes también era todo un Totalmente. tema. Totalmente. Yo, por ejemplo, que soy arrendataria de toda la vida, claro, en el fondo, a veces uno que es el que habita, que es el que vive, tiene más opinión o entiende mucho más cómo funciona o etcétera, que a veces el mismo propietario. Exacto. Y también a veces era súper como qué ganas de poder estar yo ahí diciendo, porque soy yo la que está viendo qué es El lo que que está vive pasando. a diario. Exacto. Entonces Bueno, hoy día empodera un poco más al arrendatario, ¿no? Justamente hablando de ese tema, la vez pasada me acuerdo que explicábamos el tema de que tú, si no dices nada como propietario, es el arrendatario el ocupante el que Claro. puede ocupar ese lugar. Y ahí quiero hacer una precisión porque obviamente no nos alcanzó el tiempo, pero obviamente eso es siempre cumpliendo con lo que dice la ley y en ciertas materias en donde se requiere cierto quórum por la relevancia de la materia, es el propietario el que tiene que votar, por si acaso. Perfecto. Pero en el transcurso de, de lo cotidiano, en temas de asamblea práctica, como dices tú, en esos Claro. temas puede acudir. Y lo bueno, de hecho, recogiendo también algo de la ley, es que se crea como la obligación del administrador de llevar un registro de los copropietarios. Sí. Y ahí no solamente se registra el propietario, sino que también el arrendatario. Entonces, eso también lo hace más partícipe en el cotidiano y en el diario vivir de un condominio, porque al final Claro, tú dices, ok, obvio. el propietario siempre es el que tiene al final una responsabilidad, en algunos casos solidaria, si es que, por ejemplo, el copropietario usuario, que podría ser el arrendatario, no sé, no cumple Claro. o algo ocurre, siempre el propietario tiene esa responsabilidad, pero tú lo haces más partícipe finalmente. Y eso es súper importante porque, Sí, como tú creo que dices es tú, clave. hay muchos inversionistas o personas que no necesariamente son inversionistas, pero tienen sus bienes, pero finalmente no participa mucho esta comunidad, y están un poco alejados. Entonces yo creo que eso igual conecta mucho mejor al usuario real con la comunidad y finalmente le da la oportunidad de no solamente escuchar, sino que también poder votar.
Eso es y súper creo que a relevante. muchos arrendatarios, insisto, le va a dar ese gustito como de, Sí. de participar más, de querer más el edificio, de Claro. preocuparse más, de cuidar más. Exacto. María Eugenia, me imagino que toda esta asesoría tiene un costo, así que por favor a tu cámara, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde Perfecto. podemos, no sé, entregarte nuestro... Toma, este es mi reglamento antiguo, por favor ayúdame, porque necesito cumplir la ley y necesito que implementemos todo esto que hemos conversado a mi comunidad. Perfecto. Bueno, mi nombre es María Eugenia Badilla. Yo soy abogada del Estudio Infante Valenzuela Molina. Si me quieren contactar, me pueden visitar la página web del estudio, que es ibm.cl, y también a través de LinkedIn. Y feliz los asesoro en todos los temas, tanto de copropiedad como temas inmobiliarios que puedan tener. Así es, bueno, yo te etiqueté en alguno de los capítulos anteriores, Sí, así sí que lo vi, sí lo vi. cualquier Muchas persona gracias. que quiera encontrar a María Eugenia también puede a través de Plan Piloto de LinkedIn encontrarla y Exactamente. poder conversar con ella y asesorarse. Sí. María Eugenia, tu Ay, muchas gracias. regalo de Marley Coffee. Muchas gracias. Uno Muchas de gracias. nuestros auspiciadores que hace posible este programa. Y Muchas bueno, gracias. usted entonces ya sabe, todavía tenemos tiempo para ir ahí aplicando la ley, revisándola y sobre todo tenemos este contrato tipo ahora que podemos descargar que nos dijo María Eugenia, que lo encuentro increíble. Así que ya sabe, vaya a asesorarse con IBM Abogados, hable con María Eugenia y pongamos ya todo en marcha para poder cumplir con esta nueva ley de copropiedad. Nosotros ahora vamos a nuestra última pausa y llega la última parte de nuestro programa. Y ya estamos de vuelta en su sección favorita, Panorama Piloto. Y para esta semana les traigo un imperdible que ya está dando la vuelta al mundo y todos están comentando. Se trata de El amor después del amor de Netflix. Atención fanáticas y fanáticos de la música de Fito Páez. Hace pocos días se estrenó la serie El amor después del amor. Son 8 capítulos que se centran en la vida del músico argentino, desde su infancia en Rosario hasta su éxito en la música. Una producción imperdible que pueden disfrutar en Netflix. Así que ya saben, como siempre vamos a estar esperando sus comentarios y como siempre también que nos recomienden cualquier tipo de panorama piloto que les interese conocer. Ya hemos llegado al final del capítulo de hoy, pero como siempre agradecer su tremenda sintonía y nos vemos cada día miércoles de 20 a 21 horas por Agricultura TV y también por Zapping. Que estén muy bien y muy buenas noches.